Universidad del Tolima, programa de licenciatura en Educación Infantil, asignatura Historia y Epistemología de la Educación, presenta Legados Educativos de la Antigüedad y Medioevo, un programa presentado por el CIPA 8, Diana Peñalosa, Sandra Vizcaíno y Gisela Sierra. Bienvenidos a este podcast. En este espacio exploraremos la manera de enseñar en la antigüedad y cómo con el pasar del tiempo se fue construyendo esos cimientos para la educación de hoy. ¿Te parece buena idea hablar de la antigua Grecia, de la paideía? Esa formación que buscaba moldear ciudadanos responsables. La paideía se destacaba por elementos principales como lo eran la música, la poesía que educaban el alma, la gimnasia que cuidaba el cuerpo y la retórica formaba el pensamiento crítico. Forjada en la época arcaica, la paideía se consagró durante la época clásica en el siglo V a.C. y se extendió más tarde en el periodo helenístico, desde el siglo III a.C. a todo el ámbito del Mediterráneo. Los padres ponían a sus hijos a partir de los 6 años bajo el cuidado de un esclavo, el paidagogos, conocido actualmente como los pedagogos. Su misión consistía en llevar y traer a los niños de la escuela, ayudarles a memorizar las lecciones y enseñarles moralidad y buen comportamiento. Las niñas, por el contrario, debían ser educadas siempre en casa, aunque se tienen noticias de que en algunos lugares también fueron escolarizadas. En la antigua Grecia, la educación secundaria disfrutaba de mayor consideración que la primaria. En época helenística se difundió la figura del llamado grammáticos, el profesor que se ocupaba de la formación literaria de los jóvenes entre los 14 y los 18 años. Estos maestros llegaron a gozar de un notable prestigio. Eran solicitados a lo largo y ancho del mundo griego, y algunos de ellos eran literarios reconocidos. A los 18 años, cuando el adolescente se convertía en un joven, empezaba la última fase de su formación como ciudadano griego, la llamada efebia. Durante la época clásica, la efebia correspondía a una especie de servicio militar que duraba 2 años, en los que los jóvenes vivían en comunidad y aprendían el manejo de armas y las estrategias al tiempo que se impregnaban del espíritu cívico y democrático de la ciudad. Ahora viajaremos a la antigua Roma, donde la educación estaba influenciada por Grecia, pero adaptaba en él el espíritu práctico y jurídico de Roma. No solo buscaba transmitir conocimientos, sino también formar ciudadanos disciplinados y útiles para la vida pública y militar. En el hogar, los niños permanecían en casa bajo el cuidado de la madre. Si había solvencia económica, buscaban nodrizas que le cuidarían a sus hijos. Sobre la educación en Roma, hablaremos del ludus literarius, donde los niños entre 7 a 11 años aprendían a leer, a escribir y a contar. Luego existió el grammaticus, donde los niños de 12 a 15 años estudiaban la gramática latina y la gramática griega, la literatura, la mitología y la historia. Ya en otro nivel era el retor. Allí solo iban los jóvenes de 16 años en adelante, de familias acomodadas. Se formaban en retórica y oratoria, y era la base para la vida jurídica y la política. Aquí se moldeaban los futuros abogados, políticos y senadores. Los hijos de los ricos estudiaban hasta la retórica, y los de menos recursos económicos quedaban en los ludus o se formaban en oficios. Las niñas en general recibían educación en casa orientadas en las labores domésticas, aunque se dice que algunas mujeres cultas de élites se llegaron a destacar. La escuela actual aún bebe de esas raíces griegas y romanas.
La idea de formación integral, la importancia del diálogo, del debate, la búsqueda del bien común en la educación ciudadana. Cuando hoy hablamos de educar para la vida, de formar ciudadanos críticos y conscientes, estamos repitiendo un eco griego que resuena desde hace más de 2000 años antes de Cristo. Cuando estudiamos matemáticas, lenguas o ciencias, estamos heredando una forma de organizar el saber que comenzó hace más de 1500 años antes de Cristo. En este episodio pudimos conocer y aprender acerca de la educación en la antigüedad y qué nos dejó con el pasar del tiempo. Gracias por acompañarme y recuerda, la historia de la educación sigue viva cada vez que entramos a un aula. Muchas gracias.